Bueno, aquí estamos con la primera entrevista. La pregunta número 1 va a ser: ¿recuerdas cuál fue el primer transporte? Para mí fue el tren. La evolución de este fue para bien o para mal, ya sea ecológica, económica y socialmente. Económicamente no, porque afectó y contaminó muchas cosas y Ok. La segunda pregunta es: ¿cuáles han sido los vehículos que más han repercutado en tu vida? Los que más han identificado. Transporte público. ¿Algún transporte te ha salvado? ¿Cuál fue? La emergencia. La cuarta pregunta es: ¿qué esperas del transporte a futuro y cómo te lo imaginas? Y sí, quinta y última pregunta: con tus recuerdos de la infancia, ¿qué comparas en la evolución de estos autos a la actualidad? es que Listo. Gracias. A ver, aquí estamos de nuevo con la segunda entrevista. Y la primera pregunta es: ¿recuerdas cuál fue el primer transporte? No lo recuerdo. Segunda pregunta sería: ¿cuál ha sido el transporte que más ha repercutido en tu vida? Con esto me refiero al que más utilizado, al que más... La combi. La combi. Ok. ¿Algún transporte te ha salvado y cuál? Con salvado se refiere más que nada a si te ha ayudado en alguna emergencia, algún apuro, lo que sea. Taxi. Un taxi. La cuarta pregunta es: ¿qué esperas del transporte a futuro y cómo te lo imaginas? Pues, me imagino que se va a acabar el taxi y se va a quedar Uber. Va a quedar Uber. Con tus recuerdos de la infancia, ¿qué comparas con la evolución del transporte a la actualidad? Que las comidas antes estaban muy feas y el precio. El precio era más barato. Sí. Ok, eso sería todo. Ok, aquí estamos con la tercera entrevista y la pregunta va así. ¿Recuerdas cuál fue el primer transporte? no lo recuerdo. Ok. Segunda pregunta sería: ¿cuáles han sido los transportes que más han repercutido en tu vida? La combi. La combi. Ok. ¿Algún transporte te ha salvado y cuál? El taxi. Taxi. ¿Algún transporte? Ay, Dios, esa era la misma. La cuarta pregunta es: ¿qué espera del transporte a futuro y cómo te lo imaginas? Que van a ser mejores y que ya no va a haber mucho tráfico. Quinta pregunta y última: con tus recuerdos de la infancia, ¿qué comparas en la evolución de estos transportes y con la actualidad? Que ahora son mejores y que antes estaban más baratos. Entonces eran más baratos. Ok, muchas gracias. Ok, aquí estamos en la cuarta encuesta con el profesor Armando. La primera pregunta va a ser: ¿recuerdas cuál fue el primer transporte? Para mí el primer transporte utilizado fue la bicicleta. Bicicleta. Ok. La segunda pregunta es: ¿cuáles han sido los vehículos que más han repercutido en tu vida? Vaya. Porque en este caso el vehículo que ha repercutido es transporte público, que es combi o taxi, que es lo más utilizado aquí en Morelia. La tercera pregunta es: ¿algún transporte te ha salvado y cuál? Quizás el taxi por la comodidad y el tiempo, por la eficiencia y tiempo de nuestros traslados. Okay. La cuarta es: ¿qué esperas del transporte a futuro y cómo te lo imaginas? Ok, con la mejora de, mejor en el consumo del gasto de la gasolina, que no se consuma, no se gaste tanta gasolina, y la mejora del ambiente. Cuarta y última pregunta: con tus recuerdos de la infancia, ¿qué comparas con la evolución del transporte a lo de la actualidad? A lo mejor la modernidad de los transportes. En un principio pues, conocimos la combi como tal, la combi viejita, y ahora que es la nueva combi van, que tiene un poco más de espacio, es un poco más cómoda para sus traslados. Ok, entonces eso sería todo. Gracias. Gracias. Listo. Ok, aquí estamos con la quinta encuesta. Estamos con la señorita Elizabeth y vamos a hacer la primera pregunta. ¿Recuerda cuál fue el primer transporte? Ok, el primer transporte, bueno, creo que
pues llegado carretas aquí en Morelia, no sé, es lo que recuerdo y que me han platicado mi familia. La segunda pregunta sería, ¿cuáles han sido los vehículos que más han repercutido en tu vida? Pues yo creo que pues por tanta contaminación, la mayoría de los vehículos, sobre todo pues los de carga, son los que más contaminan. Ok. ¿Algún transporte te ha salvado y cuál? Con salvado me refiero a en una emergencia y en eso. Pues sí, claro, los taxis son efectivos cuando uno lleva prisa, porque el transporte público como tal, las combis o camiones, pues tienen que ir a cierta velocidad, se van parando, entonces eso te limita un poco. Entonces los taxis te salvan de apuros. La cuarta pregunta es, ¿qué esperas del transporte a futuro y cómo te lo imaginas? Pues ahora con esto de los Uber, creo que es un buen transporte, ya lo he usado en otras ciudades y es muy eficaz, es muy seguro, solamente que aquí no ha querido, he tratado de tomarlo y nunca hay unidades disponibles, también por tanto de que los han querido o que no los han dejado establecerse aquí en Morelia. Yo me imagino el transporte seguro, con unidades limpias, con servidores que sean respetuosos, que no te subas a una combi, un camión que huela mal, que traigan música a todo volumen, que se anden hablando, tuteando, hablando por teléfono con sus compañeros, hablando con groserías, ¿no? Entonces eso creo que no está bien para nosotros que utilizamos el transporte, es por respeto, así como todas las demás personas servimos a alguien, ellos también nos sirven a nosotros, porque aunque sea mínima o para ellos lo que les pagamos, es de ahí donde también sale su sueldo y están trabajando para nosotros. La quinta y la última pregunta sería, con tus recuerdos de la infancia, ¿qué comparas con el transporte en la actualidad? Pues ahora hay muchísimo más transporte, que es bueno y malo, considero bueno en cuestión de que hay pues más variedad, te puedes subir, bueno, el transporte ya se extendió más, te puedes subir de aquí, te lleva a diferentes lugares o en un lugar, en una cierta parada, pasan diferentes rutas, pero también es malo por cuestiones de tráfico, se aglomera mucho el tráfico en ciertos lugares como es el centro, que sí ahorita por ejemplo ves muchos chavos que traen el transporte público y pues ellos prefieren andar acá como en los teléfonos. Yo he tenido varios problemas con algunos y a mí sí me gusta reportarlos, porque pues como digo, están sirviéndonos y les estamos pagando por ese servicio. Es lo que yo he visto, que antes pues igual a lo mejor la gente era más respetuosa y ahorita como que les falta eso, esa sensibilidad hacia los usuarios. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas tardes, buenas noches. Nos encontramos aquí con el señor. Le vamos a hacer las siguientes preguntas. Señor, ¿recuerda cuál fue el primer transporte para ti? ¿Cómo lo ha evolucionado? ¿Y fue para bien o para mal en todo el sentido económico, ecológico y social? Desde el principio, o sea, desde que yo empecé, era el servicio urbano de ser grande y pues cobraban 50 centavos, 40, 50, 30 centavos y entonces en lugar de mejorar ha perjudicado, porque ahorita ya muchas combis ya no hay servicio más pues con más capacidad, ya hay mucho tráfico y se paran donde les da la gana, hablan por teléfono, ellos piensan que tienen la preferencia en todo y el servicio urbano está mal, está peor. Ok, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles han sido los vehículos que han repercutido en tu vida? ¿Qué utilidad les diste y en qué es en lo que nos han afectado o beneficiado? Desde el que inició hubo un servicio urbano pues como más ecológico, más se paraban donde era, cobraban menos y el servicio era mejor, pero ahorita como que el servicio se fue perdiendo, pero es por el gobierno que
que les ha dado ese interés a ellos, pero no ha sido para mejorar, sino para empeorar. Es el negocio. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Alguna vez algún transporte público lo ha rescatado alguna situación en la que se ha vuelto como trabado? ¿Cómo, cuándo y dónde? ¿Cómo, en qué formato? En un problema que haga necesidad de rapidez. Que lo saque de un apuro. No. ¿No? ¿Qué esperas del transporte a futuro y qué esperas que hagan en futuro del yo transporte? esperaría que hubiera siquiera un metro de menos de oriente a poniente, de norte a sur, para que no hubiera tanto tráfico, un servicio de periférico, pero que sea periférico, sí, pero que sea un servicio de metro de calidad, y para que quite todo este trafical de carros, porque allá cada quien usa un auto, todo, o sea, en lugar de ir 4 o 5, todos en un solo auto, un auto, y eso ha perjudicado hasta el medio ambiente. Última pregunta. Y con sus recuerdos de la infancia, ¿qué cambios ha notado con el transporte de hoy en día? Que antes era mejor, o sea, el servicio era más, pues, se paraban donde era mejor, y se vinieron el servicio de las combis. En las combis es una porquería, de veras que es un desastre. Llevan una música bien alta, hay enfermos que les vale y los dejan donde sea, se paran donde sea. No sirve ese servicio. Es para empeorar. Gracias. Muchas gracias, que vaya bonita noche. Buenas noches, jóvenes. Les voy a hacer unas preguntas por medio del transporte. ¿Cuál sería su nombre, Javier? José Luis Granados. Yasmín Alcántar. Muy bien, Yasmín. Va la pregunta. ¿Recuerdas cuál fue el primer transporte, para qué lo utilizaste y cómo ha evolucionado desde tus recuerdos de la infancia? La combi, ¿no? El primer transporte. Pues sí, fue la combi, la utilicé primero para ir a la secundaria. Ya ha evolucionado solamente en precio, que es más caro. 8 pesos más caro. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuáles han sido los vehículos que han repercutido en su vida? ¿Qué utilidad les diste y en qué es lo que más te han ayudado? A transportarme y no llegar tarde al trabajo. En eso me han ayudado, no llegar tarde a trabajar. Pues me ayudan a no cansarme, para no llegar caminando. Los transportes han sido carro, obviamente, combi, camión, y bicicleta no, porque no tengo. No sé andar en bici. No sé andar en bici. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Algún transporte los ha salvado de alguna situación apretada? ¿Un ejemplo de alguna necesidad de velocidad? No. No, para nada. No. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué esperas del transporte a futuro y cómo se lo imagina? Espero que sea más cómodo y que vaya a más partes, no solo rutas específicas ya. Que no aumente de precio también. Bueno, la siguiente y última pregunta. Con recuerdos de su infancia, ¿qué comparan la evolución de estos transportes al de la actualidad? Pues yo digo que no ha habido mucha evolución, siguen siendo casi los mismos vehículos. Iba una vez en una combi y tenía para cargar el celular. Tenía fuente de USB para cargar tu celular. Ese era el cargador del chofer. No, claro que no. Estoy robándoselo. No, de verdad, donde están los timbres tenía ahí el USB para cargar el No, es el timbre, celular. güey. No, de verdad, te lo juro, es una crema dosa, te lo juro. Okay. Eso como que dije, ay, no manches, mi celular, se los juro, no tenía pila. Nunca. Y ya cuando me iba a bajar, toqué el timbre y dije, wow, tenía un cargador y yo lo pude haber utilizado. Dije, no inventes. Ajá. Como la peor perdedora. Eso sería todo, muchas gracias. Muy buenas noches. ¿Me podría decir su nombre? Sí, Oscar Calderón. Oscar Calderón. Voy a empezar con la primera pregunta. ¿Recuerda usted cuál fue el primer transporte que conoció aquí en Morelia? ¿Qué ruta o algo así? Transporte en general. Pues las combis, supongo que eran como lo más común. ¿Cuáles han sido los vehículos que han repercutido en su vida?
que han tenido mayor importancia. Que no tengan que ver con el transporte público. Pues un Volkswagen, por ejemplo, un Tsuru, que son como los mucho más comunes. Ajá. La siguiente pregunta, ¿un transporte le ha ayudado le ha salvado en una situación crucial, en una situación importante? Sí, seguramente sí, quizá simplemente por la facilidad de acelerar pues el tiempo, sí, ¿no? De que hago menos tiempo yendo en carro que yendo corriendo o caminando. ¿Qué espera del transporte de futuro aquí en Morelia? ¿Cómo espera que sea? Pues no entiendo, ¿el transporte en general? ¿El transporte público? ¿Cómo? Público general, carros, bicicletas, etc. Pues está incrementando constantemente el número de vehículos en la ciudad. Es por eso que hay tantas ampliaciones ahora últimamente en las zonas transitadas como esta, pero pues yo creo que no va a haber menos autos, al contrario, va a haber más, pero también me parece que se ha incrementado el uso de la bicicleta últimamente. Hay más conciencia y más gente usándola como medio de transporte, ya que es benéfica físicamente y pues también ayuda a economizar y a no contaminar. Con recuerdos de su infancia, ¿qué cambios ha tenido el transporte aquí en Morelia? Pues hay muchos más vehículos que en mi infancia y mucho más tráfico, definitivamente. Sí, sería la forma en la que la veo diferente. Muchas gracias, señor. Muy amable. ¿Ay, de qué? Que tenga buenas Gracias. noches. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. ¿Recuerda cuál fue el primer transporte para ti? ¿Cómo ha evolucionado y fue para bien o para mal? En todo sentido, económico, ecológico y social. ¿El transporte? Y historia. Los camiones. ¿Los camiones? Los camiones. Eran camiones bastante pues rústicos, pero en ese momento pues era lo que había. Las siguientes, ¿cuáles han sido los vehículos que han repercutido en tu vida? ¿Qué utilidad les diste y en qué es en lo que más te han ayudado? Pues el camión, en transportarme hacia la escuela, después hacia el trabajo y hacia la diversión. Pero yo creo que el más fundamental es el metro. ¿Algún transporte te ha salvado de alguna situación en la que hayas tenido algún problema o algo así? ¿Cómo, cuándo y dónde? ¿Con qué tipo de problema? Pues no sé, una emergencia en la que hayas tenido, no se me ocurre. Pues realmente ninguno así en especial, pero el del metro. El metro es excelente. Okay. ¿Qué esperas del transporte a futuro y cómo te lo imaginas? Pues yo quisiera que fueran vehículos que llegaran a ser vehículos cómodos, eficientes y que le diera gusto a uno dejar el coche para irme en transporte público. Okay. Con tus recuerdos de la infancia o de tu juventud, ¿qué comparas en la evolución de estos autos a los de la actualidad? Pues que son más eficientes, menos contaminantes y más cómodos, pero nada más. Realmente vehículo contra vehículo pues siguen siendo camiones, ¿verdad? Listo. Gracias.